Vamos ahora a tener el tiempo con la palabra de Dios y poder meditar un poco en lo que seguramente cada uno de ustedes viene viendo en este tiempo en su iglesia, ¿no? Acerca de Jesús, ¿no? Y estamos llegando en estos capítulos a la parte, digamos, más emblemática, ¿no? Del paso del Señor Jesucristo por la tierra. Si bien, digamos, su nacimiento fue algo sobrenatural, si bien, digamos, su vida fue algo sobrenatural en la tierra porque, bueno, bendijo a toda la humanidad, sanando enfermos, curando, haciendo grandes milagros, enseñando la palabra de Dios con poder. De hecho, digamos, de que todos se admiraban de la doctrina del Señor porque enseñaba, dice, con autoridad. Si bien fue algo sorprendente, ¿no?, el paso del Señor, pero el clímax de la historia del Señor Jesucristo, de su paso por la tierra, lo da la cruz. Porque es el tema de la Biblia, la cruz. Es el tema, ese sacrificio que tenía que venir y era necesario para que participáramos, ¿no es cierto?, de esa libertad de acceder al trono de Dios, de poder tener contacto con Él. Necesitábamos realmente de este sacrificio. Y acá en estos pasajes que estamos viendo de Juan, o cuando vamos a otro evangelio y llegamos a la parte esta, nos encontramos con el tema de la Biblia, ¿no? El sacrificio del Señor Jesucristo, ¿no? Por eso vamos a leer, ¿no? A continuar con la lectura, que seguramente vamos a continuar con un relato que ya arrancaron ustedes la semana pasada, que es del versículo 1 del capítulo 19 al versículo 16, que lo vamos a leer y después yo me gustaría hacer un análisis de distintas cosas y poder sacar distintas aplicaciones para nuestra vida. Si le parece, vamos a orar primero y después arrancamos la lectura. Oramos. Querido Padre, querido Dios, te damos gracias, Señor, por poder estar reunidos, Señor, para contemplar tu palabra, para oír tu voz, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites escucharte, nos permite, Señor, también cantar de la Biblia, Señor, poder llevar a nuestro corazón este mensaje. Por eso pedimos, Padre, que abras ahora a través de tu Espíritu los ojos de nuestro entendimiento para poder maravillarnos, Señor, para poder sorprendernos y para poder ser ministrados por tu palabra, Padre. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, y realmente confiamos, Señor, en que tú obrarás en medio nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dice así la lectura del pasaje bíblico que tenemos para hoy. Dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato
oyendo esto, llegó afuera Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, que en hebreo es Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícale». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Así que entonces lo entregó para ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Entonces, vamos a ver acá en este pasaje, yo no sé cuánto retuviste de lo que leímos o cuánto no, pero la realidad es que para arrancar me gustaría que presentemos un poco el escenario que vamos a transitar, ¿no? O la escena que vamos a ver. Y siempre es bueno cuando uno va a analizar una escena, lo primero que tiene que hacer es analizar los participantes que están en la escena. Yo puedo ver una visión panorámica de algo, ¿no es cierto? Ya sea de un paisaje, ya sea, no sé, de cualquier cosa que se pueda representar en imágenes. Yo puedo tener la visión panorámica, pero siempre dentro de esa visión panorámica va a haber cosas que sobresalen más y que seguramente mi atención se va a colocar sobre eso. O sea, si tengo una panorámica de una foto de donde hay edificios, seguramente centre mi atención. Si hay un lago, voy a mirar el lago, voy a mirar el edificio más alto. Siempre va a haber distintas cosas que me van a llamar la atención y que van a ser predominantes sobre la imagen que estoy observando. Acá, en este relato histórico, en este relato bíblico, ¿no es cierto?, de esta situación, tenemos tres grandes cosas que tenemos que analizar y que no podemos pasar por alto. O tres grandes actores que están, ¿no?, que tenemos que poner nosotros nuestra mirada para entender mejor la situación. Y es importante, ¿no es cierto?, hacer este análisis cuando uno lee la Biblia. Ver qué participantes, ¿no es cierto?, o qué personas o qué personajes están participando dentro de lo que está sucediendo. Y acá tenemos tres actores principales, ¿no es cierto?, que son los líderes religiosos, que los líderes religiosos son los que están ejerciendo una presión, ¿no es cierto?, para que Jesucristo sea crucificado, porque ellos ya habían tomado la decisión de crucificar a Cristo, ellos ya tenían una postura con respecto a Jesús, y ellos lo único que estaban haciendo es ejerciendo presión para que ellos estén determinados. Entonces, los judíos, que ellos estaban ejerciendo dentro de este panorama que estamos viendo, estaban ejerciendo una presión. Después el segundo, que no lo estoy nombrando por orden de importancia, sino para que nosotros entendamos, ¿no? El segundo que tenemos es Pilato. Que Pilato es la justicia humana, ¿no es cierto?, que tiene que tomar una decisión en base a un caso que le han traído. Y él tiene que juntar las distintas evidencias, ¿no es cierto?, para hacer un juicio justo de Jesús. Y él está en el proceso de tomar una decisión de qué va a hacer con Jesús. Si bien él va a analizar y va a ver la situación, vamos a ver de que él todo el tiempo está pensando de qué hacer con Jesús. Si bien él tiene idea de qué hacer con Cristo, pero todo el tiempo está luchando entre la presión que le ejerce este grupo religioso de que ya sabe qué hacer con Cristo. Y después tenemos la imagen del Salvador, la imagen de Jesús, que en esta parte de la foto que nos presentan los evangelios, solamente Jesús habla una vez. Después, él solamente permanece en silencio en todo el tiempo de esta panorámica que vamos a ver. Pero Jesucristo también está ejerciendo una presión en el silencio en el que está. Una presión que puede y quiere influir en la decisión que va a tomar Pilato. Porque Jesucristo, en esta parte de la imagen, él representa la verdad. Y la verdad no necesita hablar para ejercer alguna presión sobre nosotros. La verdad solamente tiene que estar, y nosotros sabemos que está, y ya saber que está la verdad delante de nosotros ejerce una presión sin siquiera hablar o decir o gritar o emitir gritos como emitían quizás los religiosos, ¿no es cierto?, para que Jesucristo fuera crucificado.
Entonces tenemos el silencio de la verdad, también ejerciendo una presión sobre la decisión que tiene que tomar Pilato. Porque Pilato evidentemente está entre la verdad y la presión que ejerce la religión para ver qué hacer con Cristo. Para ver qué hacer con Cristo. Y yo, en base a este análisis simple, sencillo, que quería exponer para que nosotros entremos en tema, a este estudio le puse una pregunta. Le puse como título una pregunta, ¿no? Que me surgía a mí de todo este análisis que yo podía hacer. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿O qué voy a hacer yo con Jesús? Porque no se trata de qué voy a hacer con Jesús para salvarme, porque creo que todos los que estamos acá hemos conocido a Cristo y hemos sido salvos por Cristo. Pero todos los días hay una lucha constante en nosotros, desde que nos levantamos a la mañana, de qué vamos a hacer con Jesús en cada día. Cada día tenemos esta pregunta, ¿no es cierto? Cuando nos levantamos, abrimos los ojos, ¿qué vamos a hacer con Jesús? Y evidentemente se plantea el mismo escenario que se le planteó a Poncio Pilato en aquel momento. Porque vamos a tener durante nuestro día o durante toda nuestra vida mientras estemos acá, la presión de un mundo que va a estar gritando, que va a estar queriendo imponer sus ideas, que ya las tiene bien concebidas y concisas y sabe lo que quiere, y va a querer ejercer dominio y presión sobre nosotros. ¿Para qué vamos a hacer con Jesús el día de hoy? Y por otro lado, nosotros que tenemos a Cristo, tenemos la verdad de Jesús, que quizás sin decir nada, quizás sin gritar mucho, nos hace una presión para llevarnos a tomar decisiones correctas en nuestra vida. Porque la verdad no necesita gritar, solamente la verdad, o sea, la tenemos todos los días en nuestra casa y muchas veces está cerrada, ¿no? Pero qué bueno es todos los días poder abrir la verdad, ¿no es cierto? Y que la verdad nos hable, apaciblemente, que nos llegue al corazón, ¿no? Entonces, partiendo y entendiendo este escenario, vamos a empezar a analizar de esta forma, vamos a empezar a analizar esta porción bíblica. Entonces, vamos a los primeros versículos, ¿no? Donde Pilato toma una decisión sobre Jesús. Y la decisión que toma sobre Jesús Pilato es en base a algo que él ya tiene en mente. Él tiene en mente desde que le presentan a Cristo, soltar a Cristo. Porque él evidentemente se da cuenta, digamos, de que no había nada malo en Jesús. Entonces, él en su afán, en su deseo de soltar a Jesús, de que Jesús quedara en libertad, él empieza a tomar distintas posturas en lo que es el pasaje bíblico, lo que nos muestra la Biblia acá. Y acá nos vamos a encontrar en los primeros versículos que él genera como decir, bueno, ellos quieren crucificar a Jesús. Yo le ofrezco primero a Barrabás y a Jesús para que elijan entre un malhechor que merece la cruz y a Jesús que no merece la cruz. Entonces dice, cuando le ponga a Barrabás al lado de Jesús, van a pedir que Barrabás sea crucificado. Pero esta estrategia le sale mal. ¿Por qué? Porque estamos ante unos líderes religiosos que saben lo que quieren. Y saben convencer a la multitud de lo que quieren. Que Jesús sea crucificado. Entonces esa estrategia a Pilato queda anulada. Entonces va por la segunda estrategia. Que la segunda estrategia consta de lo que hace Pilato. Es mandar a golpear de forma grotesca, de forma horrible a Jesús. Y Jesús, como está ante la justicia, no puede ejercer resistencia a lo que van a hacer, aunque es injusto, porque ni siquiera tenía un representante legal, Jesús. Él solamente tenía que aceptar lo que el político, el juez que tenía, que era Pilato, determinara. Y el juez, en su afán de soltarlo, decide golpearlo para mostrar a un Jesús golpeado, para mostrar a un Jesús destruido, a un Jesús ensangrentado, que pudiera llegar quizás esa imagen rota de Jesús, quizás conmover a los que estaban
viendo y a los que querían la muerte de Jesús. Entonces leemos en los primeros versículos: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofeteadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Entonces Pilato quería mostrar una imagen destruida de Jesús para que el pueblo se conmoviera y el pueblo decidiera no enviar a la cruz a Jesús. Y acá yo quiero pararme en esta escena en la cual nos muestra la Biblia para pensar en lo siguiente, para que vos pienses en lo siguiente, porque yo pensé en esto, ¿no? Decime si de alguna vez en tu vida, que creo que a todos nos ha pasado, hemos recibido injusticia, hemos recibido el pago por algo que no merecíamos. Y el Señor Jesucristo estaba recibiendo eso, estaba recibiendo golpes, bofetadas, estaba recibiendo una corona de espinas, estaba recibiendo estar con soldados despiadados que lo estaban escarneciendo, ¿no? Y él no merecía eso. Y Pilato también sabía que no merecía eso, pero sin embargo lo sometió a eso. Y yo pensaba en lo siguiente: yo muchas veces sufro las injusticias que me pasan en el mundo, yo muchas veces sufro el desprecio que sufro en el mundo, yo muchas veces sufro la injusticia que a diario vemos. Creo que a todos hemos participado en eventos de injusticia y nos ha dolido y hemos sufrido y hemos querido gritar y decir: ¿por qué esto a mí si yo no lo merezco? Pero sin embargo, cuando veo la imagen de Jesús recibiendo algo que no merecía, y veo cómo él no gritó, veo cómo él no se resistió, veo cómo él padeció, porque él sabía que estaba dentro del plan del Padre que él padeciera esa injusticia. Entonces, cuando voy a la Biblia, y la Biblia me enseña de que Jesús puede compadecerse de nuestras debilidades, que él puede realmente entender las cosas que me pasan, yo creo que Jesús, cuando yo voy con mis oraciones diciendo: Señor, esto que me está pasando es injusto, esto que me está pasando yo no lo merezco, el Señor Jesucristo, mientras nos está escuchando en el cielo, ¿no es cierto?, mientras esas oraciones van llegando a la presencia del Padre, el Señor Jesucristo nos puede tocar el hombro a cada uno de nosotros y decir: yo también sufrí lo mismo. Yo también sufrí golpes que no merecía. Yo también sufrí una corona que no merecía. Pero sin embargo, me sometí a la voluntad del Padre. Muchas veces las injusticias que vivimos a diario, que sufrimos, y porque estamos en un mundo de aflicción, como el mismo Jesús nos dijo, las vamos a padecer. Muchas veces nuestra reacción tiene que ser y entender y saber de que quizás Dios está permitiendo eso en nuestra vida porque va a producir en nosotros un fruto, una alabanza para Él. Va a producir cambios en nuestro corazón. Y hoy, con esto de esta pandemia, yo creo que todos quizás en algún punto hemos sentido injusticia desde el gobierno, desde las autoridades, desde de lo que sea. Hemos sufrido distintos tipos de injusticias, de nuestro empleador, de nuestro trabajo, de lo que sea. Hemos sufrido distintas injusticias. Que Dios está al tanto de esas injusticias. Pero Dios muchas veces ve necesario de que pasemos por esas injusticias porque Él tiene un propósito, porque Él tiene un plan. Y Dios sabe que no la merecemos quizás, pero Él permite que pasemos por eso. Y Jesucristo, pasando por estas injusticias, estaba haciendo testimonio de la verdad. Estaba haciendo testimonio de que Él esperaba en una justicia mayor, que no era la justicia de Pilato, que no era la justicia de los líderes religiosos, sino que era la justicia del Padre. Y nosotros muchas veces, cuando sufrimos en el silencio este tipo de cosas que nos duelen, estamos diciendo al mundo: nosotros esperamos la verdadera justicia. Nosotros esperamos aquella justicia perdurable que promete la palabra de Dios, que va a reinar por siempre. Nosotros sufrimos en este mundo, pero tenemos un Cristo que se compadece de nosotros, que nos toca el hombro y nos dice: cuando vos estás sufriendo injusticia, yo te entiendo, yo te comprendo.
pero también nos puede decir Cristo, es necesario. Es necesario. Qué bueno es que nosotros podamos ver y entender de esta forma las imágenes, los relatos que nos presenta la Biblia, para sacar algo consistente para cada uno de nosotros, para ver la cercanía de Dios con nosotros y para ver los planes de Dios por sobre todas las cosas. Entonces, Jesús estaba siendo manipulado por gente que tenía impericia para manejar la justicia, pero él, acalladamente, en silencio, sufría lo injusto. Sufría lo injusto. Porque era necesario, por eso quiero usar también lo que vimos en la cena del Señor, porque era necesario que se despertara ese aroma a salvación, ese aroma a redención que el Padre quería oler. Y los golpes de la injusticia, los golpes de los puños de esos soldados romanos, estaban preparando ese perfume que iba a dar esa fragancia de adoración y de alabanza al Padre. Y quizás cada uno de nosotros, yo una vez escribí, también nombrando un poco, ¿no?, esto de las canciones, una vez escribí una canción y de esa canción me dejó una frase, me dejó la siguiente frase: el sufrimiento ministra, el sufrimiento ministra. Y esto lo veo en Jesús, que su sufrimiento nos ministró a cada uno de nosotros la salvación. Y quizás, hermanos, si vos estás sufriendo, estás pasando un momento de dolor, un momento de prueba, un momento de aflicción, déjame decirte que ese sufrimiento va a ministrar a otros. Ese sufrimiento va a ministrar a otros. Ese sufrimiento va a darle energía a otro espiritual. Entonces, no tenemos que compadecernos tanto de lo que nos pasa, sino esperar pacientemente en lo que Dios hará con ese sufrimiento. Entonces, saliendo un poco ahora de esta aplicación, ¿no es cierto?, y de esta serenidad que encontramos en Cristo, de esta impericia que encontramos en el juez que era Pilato, y en esta presión negativa que estaban ejerciendo los gobernantes religiosos de aquel tiempo, nosotros nos encontramos ahora con Pilato presentando a Jesús. Presentando a Jesús desfigurado, presentando a Jesús para que conmoviera un poco a estos religiosos que tenían ya una decisión tomada. Y acá quiero pasar al siguiente plano de que muchas veces nosotros queremos cambiar las decisiones que ya están determinadas y no vamos a poder hacerlo. El mundo, en el sistema en el que nos manejamos, tiene una forma de manejarse que no la va a cambiar. No va a querer ceder, porque tiene una decisión tomada sobre lo que quiere hacer. Nosotros hoy estamos dentro de un sistema que no está manejado claramente por nosotros, que ejerce una presión y que no va a cambiar de postura, porque está bajo el dominio del maligno, porque está bajo el dominio de Satanás. Y Satanás ya tiene una postura sobre lo que quiere hacer, en este caso con los cristianos, y en este caso los líderes religiosos representan quizás, por hacerlo de una forma práctica, esa presión que ya está tomada, ¿no?, y que quizás muchas veces nosotros no la vamos a cambiar. No la vamos a cambiar. Y Pilato quería cambiar esa postura que estos religiosos no la iban a cambiar porque ya tenían una decisión tomada. Entonces, lo que mejor podemos hacer es lo que hizo el Señor: estar en tranquilidad y en paz, ¿no? Y dice el versículo 4 y 5: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Y acá en estos versículos quiero entrar en otro análisis. Y va más apuntado a Pilato, este análisis que quiero hacer, para después sacar también una aplicación de esto. Hay unos versículos que están en la palabra de Dios que son los siguientes. Uno que está en Proverbios 23 que dice: compra la verdad y no la vendas. Y me quiero quedar con esa parte del versículo: compra la verdad y no la vendas. Y el segundo versículo que me gustaría que pensemos antes de lo que voy a decir de Pilato es el siguiente, que está en Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué?
Porque yo quiero analizar ahora a Pilato y quiero que nosotros veamos a través de la Biblia cosas que sabía Pilato y que le podían haber ayudado a él a tomar una decisión correcta de Jesús. Yo encontré 4 cosas que me parecieron importantes que me gustaría que analicemos. Y estas 4 cosas él las sabía de forma clara y le podían haber servido a él para tomar una decisión sólida acerca de qué hacer con Jesús y vencer la presión de los religiosos. Entonces vamos a ver 4 puntos. Me gustaría que busquemos. Vamos a ver estas 4 cosas que sabía Pilato. Y vamos a ver el primero, Mateo 27, 18. Mateo 27, 18, que nos amplía un poco ahí el relato. Fíjense lo que sabía Pilato, que le podía servir para tomar una decisión correcta acerca de Jesús. En vez de presentarlo desfigurado como lo había presentado, él podía realmente liberar a Jesús. Fíjense lo que dice Mateo 27, 18. Dice, hablando de Pilato, ¿no? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Pilato tenía el conocimiento, por lo que él había analizado y por lo que él había visto, de que a Jesús lo estaban entregando por envidia. O sea, él ya conocía la intención del grupo religioso. Él ya sabía lo que había porque lo estaban demostrando con sus hechos, de que lo estaban entregando por envidia. Entonces, esta información que tenía Pilato era valiosa. ¿Por qué? Porque sabía con las intenciones por las cuales venía Cristo a su estrado. Él conocía que estaba siendo entregado por envidia de personas que querían el mal para Jesús. Y esto lo sabía porque la Biblia nos lo declara, de que él ya sabía y conocía las intenciones y él sabía por dónde venía la mano. Y esto ya era un factor importante que podía estar o influir sobre la decisión que él iba a tomar. Él sabía que estaba siendo entregado por envidia. La segunda cosa que sabía Poncio Pilato, que también es importante y que realmente acá vemos a Dios obrando en esto, ¿no? Que está en Mateo 27, 19, que es el siguiente versículo, y fíjense lo que dice. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pilato sabía que tenía una advertencia divina. No solamente él sabía que lo habían entregado por envidia, sino que también Dios, a través de su esposa, le había enviado a decir, por un sueño que ella había tenido, que había padecido mucho acerca de Jesús, y él tenía la advertencia divina de que tenía caído al estrado donde él iba a juzgar, por medio de su mujer, un sueño. Y esto viene de Dios, ¿por qué? Porque Dios lo ha hecho a través de la historia. Dios a través de la historia siempre a los gobernantes, a través de sueños, lo podemos ver, le ha mostrado lo que él quería que hiciera en el futuro, lo que iba a suceder. Y como Pilato era un gobernante, Dios también a través de sueños le mostró, ¿no es cierto?, de que él tenía que tomar una decisión justa y piadosa y verdadera acerca de Cristo. Y esto lo sabía. Entonces esto también podía influir en que él tomara la decisión correcta. O sea, Dios no lo abandonó a Pilato para que tomara la decisión correcta. Dios le fue supliendo distintas cosas que le iban a permitir a él hacer un análisis correcto de qué hacer con Jesús. El tercer punto. Esto lo vamos a encontrar en Juan, el tercer punto. Que Pilato sabía que Jesús no había cometido ningún delito. Porque él en el relato de Juan, en el capítulo 18, en el capítulo 19, lo repite a esto 3 veces. 3 veces él repite en el versículo 18, 38, 19, 4 y 6, él repite de que él no hallaba ningún delito de muerte en Jesús. Entonces, él también sabía de que Jesús era inocente. Fíjense toda la información que tenía él que le podía haber ayudado a tomar la decisión correcta, anulando y dejando de lado la presión de los religiosos judíos. Dios no abandonó a Pilato en el estrado. Esto nos enseña
de que cuando nosotros obramos muchas veces mal, lo hacemos voluntariamente, porque Dios no nos abandona. Dios no abandonó a Pilato en ese juicio. Dios le proveyó cosas importantísimas para que él tomara la decisión correcta. Pilato no se puede juzgar a Dios y decirle: Dios, no me ayudaste, porque él tenía evidencia consistente para tomar la decisión correcta. Y la cuarta, que es la frutilla del postre, y que me parece que con esto quiero cerrar y sacar después una aplicación para nosotros, ¿no? Pilato tenía la autoridad como gobernante de decidir qué hacer con Jesús. Aún no teniendo las tres anteriores, él podía decidir lo que quería, porque él mismo se condena diciéndolo. Fíjense lo que dice el versículo 10 de Juan 19. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pilato sabía que tenía autoridad. Pilato sabía que él podía decidir lo que él quisiera con Jesús. Él tenía voluntad propia. Él podía decidir. Y esto lo sabía porque él mismo lo expone. Él mismo lo expone. Entonces, vemos acá 4 cosas que sabía Pilato que lo podían llevar a tomar una decisión correcta acerca de qué hacer con Jesús. Y acá entendemos de que los golpes no fueron necesarios, de que el martirio que él le hizo pasar a Jesucristo sin merecerlo, él ya sabía todas estas cosas. Él ya sabía todas estas cosas, sin embargo, decidió machacar al Salvador. Entonces, yo quiero hacer ahora un análisis en cuanto a la provisión de Dios hacia nuestra vida. Y yo hablaba de la pregunta, ¿no?, cuando arrancaba, de qué vamos a hacer con Jesús, y es algo que nos pasa todos los días. Déjame decirte que al igual que a Poncio Pilato, que no era un creyente, no era alguien, digamos, que congració con Dios, por así decirlo, si Dios le proveyó a Poncio Pilato todas estas cosas para que él decidiera correctamente qué hacer con Jesús, déjame decirte que a vos y a mí, que somos sus hijos, cuánto más Dios nos provee Él, para nosotros, luz para que decidamos cada día correctamente qué hacer con Jesús. Hoy el mundo está muy agitado, muy complicado. Ustedes están viendo eventos futuros, por lo que escuché que comentaba Dani, y seguramente están al tanto y están analizando lo complicado que está todo. Y nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Tenemos la lámpara que alumbra nuestros pasos para andar en el mundo. La tenemos las cosas seguras, tenemos la provisión de Dios para andar en este tiempo de oscuridad que estamos viviendo y que estamos atravesando como humanidad. Nosotros sabemos lo que va a pasar en el futuro, nosotros lo sabemos. Y eso es provisión divina, eso es algo que Dios nos da a nosotros para que nosotros podamos tomar decisiones correctas de qué hacer con Jesús cada día. Entonces, el análisis que quiero hacer es el siguiente. Yo le presto atención a esas cosas que Dios me marca a diario en mi vida. Yo le presto atención para tomar una decisión correcta de qué hacer con Jesús. Abro mi corazón para que Dios me las muestre. Le pido sabiduría a Dios para que me dé el discernimiento de poder entender y comprender qué quiere que haga con Jesús cada día. Evidentemente Dios provee todo. Lo provee todo para tu vida. Y quizás hoy vos estás en tu vida en un momento de incertidumbre espiritual. Déjame decirte que si estás en incertidumbre espiritual, y lo digo porque lo he experimentado en mi vida muchas veces, y no lo digo como con orgullo, lo digo con lamento, es porque no he buscado a Dios. O porque no he buscado de forma correcta a Dios. O porque quizás no he prestado atención a esas cosas que Dios me ha marcado y le he pasado por alto. Y muchas veces me atrevo a decir que he tomado decisiones incorrectas en mi vida y le quise echar la culpa a Dios de que no me ayudó. Pero después, cuando uno es consciente, dice: no, Dios todo el tiempo estuvo para que vos quizás decidieras bien sobre Jesús. Y decidiste mal. ¿Por qué? Porque al igual que Poncio Pilato, Dios nos dio una voluntad.
una voluntad que nosotros, por el Espíritu Santo, la podemos doblegar para obedecer al Padre, para obedecer a los principios bíblicos, para elegir correctamente por Jesús, para que Jesús todos los días obre en mi vida y en mi corazón y me transforme a la imagen de Él. Todos los días está la oportunidad del cielo para que nosotros cambiemos. Y es voluntario, y es voluntario. Y esto es algo que muchas veces me toca porque gracias a Dios me permite trabajar con personas todos los días. Y lo que noto muchas veces es que las personas no quieren entregar su voluntad. No quieren darse cuenta de que muchas cosas no son obrar de la magia. Dios da los indicadores, pero después nosotros tenemos que trabajar voluntariamente. Yo tengo que ofrecer mi corazón, yo tengo que ofrecer mi vida a ese cambio que Dios quiere hacer en mí. Que muchas veces son sacrificios, muchas veces son cosas que no nos gustan, pero que promueven a que tomemos buenas decisiones. Y es voluntario, y es voluntario. Y cuando nosotros ofrecemos nuestra voluntad a Dios de forma correcta, ¿no es cierto?, para que Dios obre y nos cambie, se terminan muchas veces las oraciones de diciendo Dios ¿por qué? Sino que se transforman en Dios, ¿para qué está permitiendo esto? Porque yo sé que vos tenés un plan, yo sé que esto tiene un propósito. Se transforman en otro tipo de oraciones. No de lamento, sino de regocijo y de alabanza a Dios. Entonces, fíjense, Dios no abandonó a Pilato y Dios tampoco nos abandona a nosotros a la toma de decisiones. Y qué hacer con Jesús y qué hacer con Jesús cada día es algo voluntario. Yo todos los días tengo que obligarme a leer y orar, pero no para hacerlo como un acto religioso, sino por un acto de conveniencia, porque me conviene hacerlo, porque me conviene oír la voz de Dios, porque me conviene comunicarme con mi Padre. Entonces tiene que ser una prioridad en mi vida. No puede ser un accesorio, tiene que ser una prioridad en mi vida, porque necesito de esas herramientas para saber qué hacer con Jesús. Y Dios va a proveer. Entonces nos encontramos con un Pilato que estaba ante la presión de estos religiosos, ¿no?, que estaba ante la presión de lo que él sabía y estaba ante la presión de la verdad, que estaba parada a su lado, sin decir nada, pero ejerciendo la presión de decir, tenés que hacer lo correcto. Compra la verdad y no lo vendas. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Pilato tenía estas dos cosas. Él tenía la verdad y lamentablemente la termina vendiendo, y él conocía lo que estaba bien y sin embargo termina pecando. Entonces, fíjense cómo realmente esto nos ayuda a nosotros a entender y comprender no solamente lo que está pasando acá, sino lo que puede pasar en nuestra vida. Vamos a leer ahora el versículo 6 en adelante. Dice, cuando le vieron, dice, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, hijo de Dios. Fíjense, ellos, otra vez hablando de los religiosos, ellos conocían, sabían, ¿no es cierto?, y manipulando la ley, ellos habían aplicado una sentencia sobre Jesús. Y Pilato quería cambiar esas ideales que tenían estos gobernantes, pero él no lo iba a cambiar porque ya era una postura tomada. Y por eso hoy decía lo del tema de que muchas veces queremos cambiar posturas tomadas y no podemos, porque son decisiones que se toman, ¿no es cierto?, y que uno se cree lo que está haciendo y después se monta una pared. Y esa pared, digamos, es muy difícil de romperla. Y Pilato quería romper una pared que él no iba a romper, porque ya estaba determinado por ellos darle muerte a Jesús. Entonces no importara que él lo disfigurara, no importara lo que él dijera, no importara que él le diera el derecho a ellos de crucificarlo, no importaba. Ellos a toda costa iban a ir tras la destrucción de Jesús, porque ellos tenían una decisión tomada. Y ahora esto quiero sacar otro análisis, ¿no?, de que el mundo en el cual vivimos ya sabe qué hacer con el cristiano.
En el mundo en que vivimos, ya sabe lo que hacer con el Hijo de Dios. Sabe que nos tiene que destruir. Porque el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, dice la palabra de Dios. Ya sabe lo que va a hacer, ya sabe lo que va a ejecutar. Pero muchas veces nosotros somos inocentes de que estamos en un mundo que no quiere el mal para nosotros. Y muchas veces caminamos como Caperucita en el bosque sin saber que hay un lobo que nos quiere devorar. Cuando tenemos que conducirnos en este mundo con el cuidado y con velar como Dios nos demanda que velemos. Porque si vamos a la palabra de Dios y buscamos todas las veces que Dios dice en su palabra que tenemos que estar velando, que tenemos que velar, Pedro en la última carta, antes de morir, una de las cosas que desesperadamente le dice a los cristianos, le dice, velen, 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 porque estamos en tiempos peligrosos, velen, estén despiertos, estén realmente despiertos de que el mundo es malo. Y Pilato estaba como inocente a que ellos ya tenían una decisión tomada de qué hacer con Jesús. Y nosotros muchas veces andamos inocentes en este mundo y el mundo ya sabe qué hacer con nosotros, que es destruirnos. Y nosotros tenemos que estar, cuando la palabra de Dios, por ejemplo, habla de que nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios, que lo hace de forma figurativa para que nosotros entendamos que no podemos salir al mundo sin entender y comprender el valor de la salvación, ¿no? Que yo no puedo andar en mi vida cristiana sin conocer los valores, sin conocer la protección que es la salvación para mí. Y muchas veces andamos desarmados en la vida y andamos con inocentes y andamos sufriendo los golpes del enemigo, ¿no es cierto?, que sabe qué hacer con nosotros. Entonces, todas estas cosas, hermanos, yo no sé de qué forma vos lees la Biblia, yo la leo así y Dios me habla así y realmente saco cosas que me sirven para el día a día y espero que esto que estemos viendo te sirva para el día a día, porque yo en esta hora podría darte un montón de información histórica que quizás serviría para conocer el contexto, pero quizás no te sirve para el día a día. Yo creo que la palabra de Dios hay que entenderla e ir analizando personalmente, porque esto indudablemente lo que te estoy compartiendo es lo que Dios ha hablado a mi corazón y creo que lo que va a ser útil para tu vida. Entonces, fíjense que ellos ya tenían una decisión tomada de que ser con Cristo y ya no la iban a cambiar. Pero, acá va a parecer que Pilato se asusta de lo que escucha, porque él escucha el nombre de Dios y Pilato era una persona que lo que dice en el relato histórico que era muy supersticioso, ¿no? Por eso escucha a la mujer que le habla del sueño y por eso él estaba nervioso ante qué hacer con Jesús. Y él tiene miedo cuando le dicen que se hizo hijo de Dios. Porque dice, estoy tratando con un Dios. Estoy tratando con alguien que no sé quién es. Entonces entra el temor en él al no saber con quién estaba tratando. Y por eso sale la pregunta de Pilato a decirle a Jesús. Él entra al pretorio con este miedo y le dice, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Y a mí me encanta porque Jesús no le dio respuesta porque Jesús ya le había dado la respuesta. Porque ya sabía quién era Jesús. Porque ustedes lo vieron en el capítulo 18 a eso. Que Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino es de aquí. Jesús ya le había dicho, por eso no le responde ahí. Porque ya le había dicho que él no era de este mundo. De que él tenía un reino que no era de aquí. Entonces, Jesús nos enseña a nosotros de que muchas veces hay que aprender a callarse. Hay que aprender a callarse ante la presión y ante las interrogantes que pueden tener las personas acerca de nuestra salvación y acerca de lo que nosotros exponemos. Y Jesús acá estaba haciendo silencio y no estaba respondiendo porque ya había dado esa información. Y Pilato ya conocía y sabía de que Jesucristo no era de este mundo. Y el temor que tenía se lo estaba poniendo Dios para que él tomara una decisión correcta de qué hacer con Cristo. Pero sin embargo tenemos la imagen desfigurada del Salvador, rota, y sin embargo en silencio, pudiendo gritar y decir, vengan ángeles y que rompan todo Jerusalén y que me defiendan. Él cayó. Él enmudeció su boca, como dice Isaías 53.
como cordero fue llevado delante de sus trasquiladores. El Señor Jesucristo enmudeció. Pero no por enmudecer no dio lugar a una respuesta. ¿Por qué? Porque cuando vino la siguiente pregunta de Pilato, ¿no es cierto?, él sí le da respuesta. Él sí le da respuesta porque Jesucristo le enseña a Pilato de que la autoridad que tenía, de que el lugar de privilegio, de decisión que tenía, se lo había dado Dios. Porque ninguna autoridad, le dice el Señor Jesucristo, tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Las autoridades que gobiernan en este país, en el mundo, están dadas y autorizadas por Dios. Dios es el que de arriba comanda. Dios es el que de arriba gobierna. Y Dios le estaba, a través de Jesús, indicando a Pilato, diciéndole, el cielo gobierna. El cielo delega autoridades. El cielo es el que da poder a los hombres. El cielo. Y esto estaba atestiguando ante Pilato también para tomar una decisión correcta de qué hacer con Jesús. Era información directa de Dios a Pilato para que él obrara bien con Cristo. Entonces, toda esta situación, todo este panorama que estamos viendo, todo esto que está pasando acá, realmente nos tiene que llevar a nosotros a meditar de que las cosas de Dios son muy profundas y que merecen un análisis, ¿no es cierto?, también hacia nuestra vida. También hacia nuestra vida. Queridos hermanos, Dios siempre que da la prueba, da la salida. Dios siempre cuando necesitamos una respuesta la va a dar y muchas veces el cielo se va a callar cuando sea necesario y lo va a hacer. Pero Dios siempre va a estar para indicarnos qué cosas son las correctas y cuáles no, porque Dios quiere que tengamos el discernimiento correcto. Y ya avanzando para terminar, no sé qué tiempo nos queda, pero me gustaría leer del versículo 2 al 16, porque acá se termina, digamos, precipitando la decisión de Pilato. Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, que en hebreo es Gabata. Y era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron pues a Jesús y le llevaron. Acá lo que vamos a encontrar es a un Pilato tomando una decisión por Jesús. Y él, en base a toda la información que tenía, toma la decisión incorrecta. ¿Por qué? Porque él cede a la presión de los gobernantes o de los líderes religiosos. Él cede a la presión que ejercieron ellos del crucifícale, crucifícale, crucifícale. Dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos hablan cosas vanas? ¿No? Y ese Salmo 2 nos habla del motín que se armó en este momento, ¿no es cierto?, para rechazar a Cristo como el Mesías. Pero si ustedes leen el Salmo 2, Dios dice, en el versículo 6 creo, dice lo siguiente, la gente se amotina y rechazan al Mesías, pero yo he puesto a mi rey sobre mi santo monte. A pesar de que el desenlace de la decisión que toma Poncio Pilato, para Dios, para el Padre, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo no cambia, por más que lo hayan desfigurado, por más que lo hayan maltratado, por más que haya estado manso, sumiso, quieto, sin decir nada, no cambia su rol de rey y de autoridad. Él lo tiene, no lo pierde, no lo pierde. Pero sin embargo, Pilato sí pierde el poder estar y defender lo que es justo. Sí pierde. Los líderes religiosos perdieron porque entregaron a Cristo,
Y realmente dice Pedro que los gobernantes y ellos lo hicieron por ignorancia en el libro de Hechos, ¿no? Que por ignorancia habían entregado al Mesías, pero ellos perdieron porque estaban entregando al Mesías que había venido para cambiar la historia de Israel. Y ellos no ganaron en ese momento a Jesús porque tampoco entendieron y comprendieron lo que estaba sucediendo proféticamente acerca de Jesús. Pero acá la realidad es que Pilato termina tomando una decisión basado no en el conocimiento que tenía, sino en la presión. Y acá quiero cerrar con la última aplicación, que podríamos sacar algunas cosas más que tengo anotadas acá, pero se va a extender mucho. Pilato termina tomando una decisión por presión y no por convicción. O sea, la presión le ganó a la convicción. La presión le ganó a la verdad. La presión le ganó a la evidencia que él tenía. La presión. Y esto es lo que muchas veces nosotros cedemos en nuestra vida, que nos hace elegir mal por Jesús o decidir mal acerca de qué hacer con Jesús. Muchas veces la presión económica que podemos tener en nuestro hogar, muchas veces la presión familiar que pueda haber en nuestro hogar, muchas veces la presión en nuestro ambiente de trabajo, nuestra presión en nuestro ambiente de amistad, muchas veces distintas presiones para las cuales somos expuestos nos terminan haciendo tomar decisiones no por convicción, sino por presión. Y ahí decidimos mal porque no decidimos por Cristo, porque no decidimos por la verdad. Quizás vos estás hoy en un tiempo en tu vida donde distintas presiones están queriendo gobernar sobre vos. Pero evidentemente la realidad está, las cosas concretas están y vos podés tomar decisiones por vos mismo porque tenés voluntad propia. Pero a la hora de tomar decisiones, ¿qué es lo que gana sobre vos? ¿La presión de un mundo que sabe lo que quiere hacer con vos? ¿O la presión de la convicción que está en silencio, pero que quiere que elijas por Cristo cada día? Que elijas por el Señor cada día. Que elijas por acercarte a Él cada día. Porque elijas disfrutar con Él cada día. Déjame decirte, querido hermano, querido que estás escuchando, de que Dios nos ama. Y Dios quiere trabajar profundamente en tu vida. Y quiere que nosotros dejemos de manejarnos por presiones. Y que nos manejemos con la libertad que nos da Él. Que nos manejemos con la libertad que nos da Él. Realmente Dios es un Dios bueno, amoroso, que quiere lo mejor para nosotros. Y Él no quiere que nos sentemos en un estrado y que digamos, tomen a Jesús, crucifíquenlo, sáquenlo de mi estado, sáquenlo de mi vida y hagan ustedes lo que ustedes quieran, porque yo no puedo decidir por convicción, sino que decido por presión. Dios quiera que nos podamos centrar nosotros en nuestra vida y decir, elijo por Cristo, elijo por convicción y no por presión. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Dios realmente te ilumine para hacer lo correcto. Gracias, hermanos, por este tiempo. Perdónenme si fue extenso. Pero bueno, creo que la palabra de Dios merece muchas veces que nosotros la miremos con detalle. Y la miremos para nosotros. No tanto para aprender, para tener la cabeza grande, sino para tener un corazón conforme al de Él. Así que bueno, Dios bendiga su palabra y les amo en el corazón.